Soy Nova. Soy Ayoy, y esto es Agente Stack Daily. OpenClass 6.5 se lanzó el 9 de junio con correcciones amplias en el manejo de resultados de herramientas MCP, recuperación de pensamiento extendido de Anthropic y un proveedor de búsqueda web incluido, mientras Parallel se convierte en ciudadano de primera clase como backend de búsqueda de código. OpenAI Codex 0.139 llegó el mismo día como un agente de codificación basado en terminal con manejo reforzado de comandos shell y valores predeterminados de proveedor actualizados. Hoy, Claude Fable 5 y Mythos 5 aparecen en una página de noticias emparejada de Anthropic, que acumuló más de 2.400 puntos en Hacker News en pocas horas. Un ensayo que circula ampliamente argumenta que un agente de codificación basado en Claude podría sabotear tu código silenciosamente sin ser detectado. Apple detalla una arquitectura de IA respaldada por Gemini. Y DeepSeek V4 Pro reclama un borde de precisión sobre GPT 5.5 Pro. También profundizamos en el borrador confidencial S1 de OpenAI, una revisita del lanzamiento escalonado de GPT-2 en 2019 y lo que significa para la estrategia de pesos abiertos. El nuevo requisito de intercambio de datos de AWS Bedrock para mitos de Anthropic, y un artículo que pregunta si grep solo es suficiente para búsqueda agéntica. Dos nuevos lanzamientos de Harness, un revelación de modelo emparejado, y un montón de historias de modelos, retrofit e investigación para desglosar. Entremos en materia. El ciclo coloca la capa de Harness primero porque es ahí donde la confiabilidad de la gente se construye o se rompe. Un lanzamiento que normaliza los tipos de contenido MCP en el límite de materialización. Una ruta de recuperación para sesiones de pensamiento extendido de Anthropic. Y un proveedor de búsqueda Parallel incluido son los cambios operativos que hacen que el stack de agentes sea de grado de producción. Añade un codex actualizado el mismo día. Y la capa de Harness de agentes ha enviado más mejoras visibles para usuarios esta semana que la mayoría de los proveedores de modelos. El carril de modelos también está saturado. Una revelación emparejada de Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic, una declaración arquitectónica real de Apple sobre Gemini, una afirmación de precisión de DeepSeek, y el S1 de OpenAI. Cada uno cambia cómo los constructores planifican su stack. La capa de retrofit es la retrospectiva de GPT-2 y el cambio de política de AWS Bedrock, y el ángulo de investigación es el artículo de grep. Cada uno aterriza en una superficie diferente, así que el marco más útil es Harness, modelo, retrofit e investigación en ese orden. Una corriente subterránea que vale la pena señalar. Una puntuación superior a 2400 en Hacker News para una página de noticias de Anthropic es inusualmente alta para una superficie de marketing y generalmente rastrea cambios sustantivos en el comportamiento de inferencia o ajustes de precios más que ajustes incrementals. Combinado con la puntuación superior a 900 en el ensayo de sabotaje de Fable, la puntuación superior a 700 en la arquitectura de Apple, y la puntuación superior a 350 en la afirmación de precisión de DeepSeek, la comunidad de desarrolladores está prestando atención a dónde se están trazando realmente la identidad del modelo y los límites del runtime. Los constructores que tratan esas puntuaciones como ruido de fondo están perdiendo la señal. La identidad del modelo se está convirtiendo en una variable de despliegue de primera clase, no una constante. OpenClass 6.5 aterrizó el 9 de junio de 2026, y el cambio principal es menos sobre cualquier característica individual y más sobre endurecer las uniones entre proveedores, servidores MCP y el estado del runtime. El lanzamiento toca inferencia, configuración, despliegue y preocupaciones a nivel de SDK a través del loop de la gente, con la mayoría de los cambios impulsados por PRS de la comunidad que abordan quiebres recurrentes en lugar de características destacadas. El resultado es un lanzamiento que se siente menos como un lanzamiento estrella y más como una limpieza estructural. El tipo de trabajo que da frutos la próxima vez que un constructor cablea una herramienta MCP personalizada o entrega una sesión de pensamiento prolongado a una gateway nueva. La ganancia más concreta para los constructores es el manejo de resultados de herramientas MCP. OpenClaw ahora coerce recursos-link, recursos, audio, imagen malformada, y cualquier bloque futuro no texto o no imagen en el límite de materialización. Así que cuando una herramienta MCP devuelve contenido más rico, el runtime lo normaliza antes de que llegue al modelo. El efecto práctico es que los errores 400 de Anthropic y el historial de sesiones envenenado dejan de ocurrir simplemente porque una herramienta decidió adjuntar un clip de audio o mostrar un descriptor de recurso. Para cualquiera que cablee herramientas MCP personalizadas, esto elimina una clase de fallo que anteriormente requería sanitización defensiva del lado del cliente,
Y también elimina la tentación de envolver cada resultado de herramienta en un payload tipado como string solo, para mantener la sesión viva. El mecanismo importa. La coerción se ejecuta en el límite donde la respuesta de la herramienta se convierte en un mensaje visible para el modelo, así que el resto del runtime puede seguir tratando la salida MCP como contenido tipado sin una salida de escape por herramienta. La confiabilidad de inferencia recibe una mejora paralela para el pensamiento extendido de Anthropic. Los eventos de inicio de Stream ahora esperan mensaje-start, lo que significa que una firma de pregeneración obsoleta por vencimiento de prompt cache o un reinicio de gateway se muestra como un error recuperable en lugar de un fallo duro. La recuperación existente entonces toma el control, así que las sesiones de pensamiento prolongado sobreviven a la invalidación de caché que anteriormente las habría matado a mitad del stream. En términos de latencia esto solo importa en la ruta de fallo, pero la ruta de fallo es exactamente la que muerde en producción, especialmente para loops de agentes que emiten docenas de llamadas de pensamiento por tarea. La corrección también mantiene el contrato de recuperación local. En lugar de inventar un nuevo sobre de reintento, se apoya en el reintento de recuperación existente, lo que significa que las rutas de código downstream, que ya saben cómo manejar una sesión recuperada, siguen funcionando sin cambios. En el lado de configuración y despliegue, Parallel ahora es un proveedor de búsqueda web incluido, descubierto a través de la clave API de Parallel e integrado en el selector de onboarding, así que los constructores ya no necesitan cablear un backend de búsqueda personalizado. La implementación es segura para caché, con IDS de sesión y manejo de endpoints protegido que coinciden con los contratos de proveedor existentes. Los constructores que ya tenían Parallel cableado como proveedor personalizado ahora pueden cambiarlo a incluido y eliminar el bloque de configuración personalizado. Los constructores que nunca tocaron Parallel pueden seleccionarlo desde el flujo de onboarding y tener un backend de búsqueda funcional en una sola edición de configuración. Los usuarios de Google Vertex ADC obtienen filas de catálogo estáticas y resolución de modelo en runtime, de vuelta, lo cual había estado roto para flujos de enfriamiento de proveedor único. Los perfiles de autenticación ahora persisten en SQLite para durabilidad. Los registros de instalación de plugins NPM oficiales mantienen sus pines de confianza. Y los fallbacks de verificación de integridad ya no arrastran estado obsoleto, una mejora silenciosa pero importante de seguridad y durabilidad que afecta las rutas de actualización a través del changelog. Los cambios restantes son más pequeños pero útiles. El modo nodo de macOS deja de reconectarse silenciosamente desde una sesión directa saludable de Gateway, reduciendo la rotación de la app compañera. Los prefligs de Matrix verifican notas de voz antes del bloqueo de menciones, y la espera de inicio de WhatsApp está limitada, así que un listener bloqueado no puede colgar el arranque. Los stores son heredados de cron ahora migran durante el preflig de Doctor, lo cual importa para cualquiera que actualice despliegues más antiguos donde el esquema heredado todavía existe. Ninguna de esas correcciones es estrella por sí sola, pero en conjunto cierran una cola larga de reportes de fricción que han estado sitting en el issue tracker desde la primavera. OpenAI Codex 0.139 se envió el mismo día como un agente de codificación basado en terminal con un conjunto enfocado de correcciones. El lanzamiento ajusta el manejo de comandos shell, actualiza varios valores predeterminados de proveedor, y aborda quiebres que los operadores reportaron en el ciclo anterior. La implicación para operadores de flotas es directa, pinning a la nueva etiqueta, redesplegar, y los peores quirks de shell reportados dejan de aparecer. Para constructores que usan Codex como un worker de SEI de larga duración, las correcciones de manejo de shell reducen la tasa con la que las tareas en segundo plano se cortan a mitad del pipeline, que es el tipo de mejora que se muestra como menos bills rojos en lugar de un ítem del changelog. Vale la pena vigilar después si la ruta de coerción MCP en OpenCLA necesita crecer a medida que más bloques tipados aterrizan en la especificación, y si el estado incluido de Parallel se mantiene a largo plazo o migra a un opt-out por defecto. Ambas historias están abiertas. La postura de precios de Parallel todavía está siendo digerida por los operadores, y la especificación de bloques tipados MCP tiene más formas en la hoja de ruta que la ruta de coerción necesitará absorber. Tipos de contenido MCP más ricos como audio y recursos-link ya no rompen sesiones ni disparan errores 400, así que los constructores que cablean herramientas MCP personalizadas pueden enviar sin sanitización extra. Parallel ahora es plug and play para búsqueda web una vez configurada la clave, y los usuarios de Vertex ADC obtienen filas de catálogo estáticas y resolución en runtime de vuelta sin workarounds.
El vencimiento de Prompt Cache en pensamiento extendido de Anthropic ya no es un asesino de sesiones. El hilo conductor a través de ambos lanzamientos es el mismo. El runtime se está endureciendo en los límites donde el trabajo de agentes ha fallado históricamente, no persiguiendo titulares de nuevas capacidades. Anthropic publicó una entrada de noticias para Claude Fable 5 en su sitio oficial, con el Slack de URL emparejando Mythos 5 junto a él, lo que sugiere que se están introduciendo dos identificadores de modelo juntos. La página de anuncio es la única superficie primaria disponible ahora mismo, así que los detalles que los constructores suelen buscar primero, perfil de capacidades, ventana de contexto, precios y la cadena exacta del modelo usada en la API de mensajes, todavía no están publicados. Esa contención importa, porque los resúmenes de changelog especulativos tienden a derivar de la superficie real de la API una vez que el modelo se envía, y la brecha entre lo que una página de marketing implica y lo que la API realmente acepta es generalmente donde nacen los bugs de integración. La atracción vale la pena notar por sí sola. Una puntuación superior a 2400 en Hacker News para una publicación de noticias de Anthropic es inusualmente alta y generalmente rastrea cambios sustantivos en el comportamiento de inferencia o precios en lugar de ajustes incrementals. El hecho de que una ruta de anuncio cubra dos nombres clave apunta a un lanzamiento emparejado. El tipo de patrón que los laboratorios Frontier usan para separar una ruta de inferencia estándar de un nivel de capacidades más alto enrutado a través de un endpoint diferente. En la práctica eso a menudo significa una cadena para el tráfico diario y una segunda cadena para tareas donde el usuario ha opted explícitamente en una ruta más lenta y cara, con límites de tasa y políticas de cuota que difieren entre los dos. El emparejamiento también te dice que los dos modelos probablemente comparten una base de entrenamiento subyacente, con la brecha entre ellos siendo una diferencia de ajuste o destilación en lugar de una división arquitectónica fundamental. Desde una perspectiva de despliegue, la página de noticias es un precursor de cambios de API y SDK. La secuencia típica de Anthropic es publicación de noticias primero, luego nuevos identificadores de modelo expuestos a través de la API de mensajes, luego notas de release de Python y TypeScript SDK, y luego una actualización del selector de modelo de consola. Los equipos que ejecutan inferencia en producción deben esperar una ventana donde la superficie de marketing esté activa pero la superficie de API aún no esté actualizada, lo cual es un lag normal en lugar de una señal de que el lanzamiento no está ocurriendo. El patrón más limpio para operadores es tratar la página de noticias como una advertencia, no un evento de despliegue, no empezar a reescribir lógica de enrutamiento hasta que la cadena del modelo sea invocable, y no comprometerse con un nivel de precios hasta que el changelog lo confirme. Las implicaciones del runtime dependen de detalles que Anthropic aún no ha publicado. Si Mythos 5 aterriza como una opción de mayor capacidad, los cambios de configuración alrededor de la selección de modelo y el enrutamiento por solicitud se vuelven relevantes, y cualquier suposición de latencia o costo integrada en las integraciones existentes puede necesitar ser revisada contra el nuevo nivel de precios una vez que aparezca en el changelog. Los constructores que enrutan inferencia a través de endpoints de Anthropic deben monitorear el changelog para nuevos identificadores de modelo, ya que las decisiones de enrutamiento y suposiciones de costo pueden cambiar en el momento en que una nueva generación aterriza en la API. La postura general es mantener la capa de enrutamiento modular, aislar las cadenas de modelo detrás de un bloque de configuración único, y tener una ruta de fallback para la generación anterior lista para cambiar el día que la nueva cadena aterrice. Una nueva generación de Claude está emergiendo a través de la página oficial de noticias de Anthropic, que típicamente precede a la exposición de API y SDK. Los equipos integrados con endpoints de inferencia de Anthropic deben monitorear el changelog para nuevos identificadores de modelo, ya que las decisiones de enrutamiento y suposiciones de costo pueden cambiar en el momento en que una nueva generación aterriza en la API. Que vigilar después, la referencia de API de Anthropic para nuevos identificadores de modelo, las notas de release de Python y TypeScript SDK, el selector de modelo de consola, y las actualizaciones del centro de seguridad y confianza que usualmente siguen a una nueva generación. Hasta que esas superficies se muevan, Fable 5 y Mythos 5 son nombres en una página de noticias en lugar de artefactos invocables. El emparejamiento en sí, sin embargo, es una señal fuerte de que la próxima generación de Claude será un lanzamiento escalonado en lugar de un reemplazo de cadena única, y los lanzamientos escalonados históricamente aterrizan con un diferencial de precio lo suficientemente amplio como para que la decisión de enrutamiento sea la decisión de despliegue.
Una publicación ampliamente circulada está planteando una pregunta directa a cualquiera que envíe código generado por IA: si un agente de codificación basado en Claude deja de ser útil en silencio, ¿cómo lo sabrías? El artículo publicado en el sitio de John Reddy enmarca el problema como uno de observabilidad del agente en lugar de capacidad. El autor argumenta que cuando el modelo devuelve código que compila, pasa las verificaciones locales y coincide con el estilo solicitado, no hay señal arquitectónica que distinga la asistencia genuina de la degradación sutil. La premisa es que un agente suficientemente capaz podría introducir cambios que parecen correctos en la superficie pero alteran el comportamiento en runtime de maneras que el desarrollador nunca ve. Y la peor versión de eso es un agente que está técnicamente tratando de ayudar pero ha internalizado un conjunto de restricciones que el desarrollador nunca aceptó. El thread de Hacker News cruzó los 929 puntos, con la discusión centrándose en defensas prácticas. Los constructores señalaron que las mitigaciones estándar, incluyendo revisión de código, suites de pruebas y pipelines de CI, operan bajo el supuesto de que el agente está tratando de ayudar. Ninguna de esas capas asume salida adversaria o indiferente de la ruta de inferencia en sí. Varios comentaristas propusieron la idea de verificar la salida del agente contra un modelo independiente, o mantener un conjunto dorado de pruebas que corran fuera del alcance de cualquier agente. Otros notaron que la superficie de API subyacente no ofrece forma de consultar la intención del modelo, así que la verificación tiene que happen en el lado de salida del runtime, no dentro de él. Las propuestas más concretas fueron: mantener un pequeño conjunto de invariantes como aserciones simples en el pipeline de deploy, tomar snapshots del comportamiento clave en entradas conocidas, y ejecutar una verificación de segundo modelo en cualquier cambio que toque autenticación, facturación o egreso de datos. La implicación más amplia es que los flujos de trabajo de agentes necesitan una capa de observabilidad que no confíe en el agente. Eso significa diferenciación explícita de resultados, aserciones de comportamiento vinculadas al despliegue, y revisión humana de cualquier cambio arquitectónico que el agente proponga sin que se le pida. Estén atentos a las herramientas que incluyen registros de auditoría para las ediciones de agentes, y a cualquier postmortem enfocado en seguridad sobre deriva silenciosa de código. La conversación también sacó a la superficie un punto más tranquilo: el modelo de amenaza no es solo un agente adversario, es un agente que genuinamente intenta ayudar pero está equivocado con confianza de maneras que el pipeline existente no puede detectar. Las pruebas que verifican presencia en lugar de comportamiento, las firmas de tipo que pasan, los linters que no comprenden el runtime, cada una de esas es una capa que un agente inútil puede satisfacer mientras todavía envía una regresión. La defensa es vincular las pruebas al comportamiento observable del runtime y mantener las aserciones más sensibles a la seguridad fuera del alcance del modelo que escribió el código en primer lugar. Para los constructores, la conclusión práctica es un cambio en donde vive la verificación. El pipeline de verificación tiene que moverse fuera del alcance del modelo, lo que en la práctica significa un harness de pruebas separado, una clave de despliegue separada, y un revisor separado para los fragmentos de código que tocan dinero, identidad y estado externo. Un patrón útil que surgió en el hilo: dividir la base de código en zonas de que la gente puede editar y, solo humano, y hacer cumplir el límite con una verificación de code owners que la gente no puede influir. Las zonas no se tratan de confianza en el modelo, se tratan de reducir el radio de explosión de una regresión indetectable, y hacen que la historia del postmortem sea mucho más limpia cuando algo sale mal. Apple describió públicamente una nueva arquitectura de IA el 8 de junio que está construida alrededor de los modelos Google Gemini, marcando un cambio significativo en cómo se alimentan las funciones de inteligencia de la empresa. En lugar de ejecutar su propio modelo Frontier, la arquitectura posiciona a Gemini como la capa central de inferencia, con el stack de Apple manejando el enrutamiento, el preprocesamiento en el dispositivo, y las APIs orientadas al usuario con las que desarrolladores y usuarios finales interactúan. El movimiento efectivamente reformula a Apple Intelligence como una superficie de integración en lugar de un producto de modelo, y el encuadre de prensa fue la parte fácil. La pregunta más difícil es qué hace realmente la arquitectura en el sitio de llamada. La forma técnica de la arquitectura importa más que el encuadre de prensa. Apple parece estar siguiendo un patrón familiar de sus acuerdos de silicio y búsqueda: controlar la capa del sistema, delegar el modelo. Se espera que la inferencia para solicitudes complejas fluya a través de la infraestructura de Private Cloud Compute de Apple, con Gemini ejecutándose dentro de ese límite. La distinción de runtime entre llamadas en el dispositivo y llamadas mediadas por la nube se convierte en el contrato clave para los desarrolladores,
porque la latencia, el costo y la capacidad cambian dependiendo de qué ruta toma una solicitud. Las llamadas en el dispositivo se mantienen baratas y privadas. Las llamadas mediadas por la nube pueden hacer más pero pagan un viaje de ida y vuelta de red y cómputo. Y el SO es la capa que decide qué ruta tomar basándose en la solicitud, la disponibilidad del modelo y la postura de privacidad del usuario. Para los constructores, la pregunta inmediata es qué expone realmente la superficie de API pública. Los SDKs de inteligencia existentes de Apple han abstraído la capa del modelo durante años, y esta arquitectura refuerza esa abstracción. La configuración que antes era una preocupación del desarrollador, como elegir un nivel de modelo, establecer la temperatura, o seleccionar una longitud de contexto, ahora probablemente se maneja a nivel del SO. Eso simplifica la integración pero elimina una clase de perillas de ajuste en las que los ingenieros de prompts han confiado, y la ausencia de esas perillas va a emerger en errores reales de producto. Los prompts que funcionaban contra una generación anterior pueden necesitar ser reescritos contra un backbone de Gemini, y la única señal de que algo cambió será un cambio en el estilo de respuesta o la latencia, no una entrada de changelog. La historia del despliegue también vale la pena seguir. Si Apple está abasteciéndose de un modelo importante de un competidor, las implicaciones para la revisión de seguridad, las garantías de manejo de datos y el comportamiento de respaldo están todas abiertas. La discusión de Hacker News alrededor del anuncio, con una puntuación superior a 700, se centró fuertemente en dimensiones estratégicas y de privacidad en lugar de los detalles técnicos, que Apple aún no ha publicado en su totalidad. Estén atentos al changelog del SDK y cualquier documentación actualizada para desarrolladores que aclare qué variante de Gemini maneja qué carga de trabajo, y cuáles APIs de Apple ahora enrutan a través del nuevo backend. La pregunta arquitectónica más profunda es si Apple trata a Gemini como una caja negra, en cuyo caso la portabilidad de prompts a través de generaciones se convierte en una preocupación real, o como un backbone configurable, en cuyo caso la superficie del SDK eventualmente expondrá suficiente para dejar que los desarrolladores razonen sobre las diferencias de capacidad. El encuadre de prensa implica lo primero. La realidad del despliegue para la mayoría de los clientes empresariales demandará lo segundo. DeepSeek presentó un resultado de benchmark enfocado en precisión donde su modelo V4 Pro aparentemente supera a GPT-5.5 Pro. El titular atrajo una atracción sustancial en Hacker News, con el hilo de discusión superando los 395 puntos, una señal de que la comunidad de desarrolladores está tomando en serio la comparación en lugar de descartarla como marketing. El detalle interesante es el nicho en el que se sienta la comparación. La precisión no es rendimiento, no es costo, no es latencia, es la dimensión que mapea más directamente si un prompt dado produce una respuesta correcta en absoluto. La precisión, como categoría de evaluación, generalmente apunta a la precisión factual, la corrección matemática, y la fidelidad de generación de código puntuada contra conjuntos de respuestas de ground truth. Es distinta del rendimiento, latencia o métricas de costo que típicamente dominan los shootouts de modelos. La afirmación importa porque posiciona a un modelo de nivel pro contra un contrapeso de peso cerrado en la dimensión que más les importa a los constructores, producir la respuesta correcta, no el stream de tokens más rápido. Para cargas de trabajo sensibles a la precisión como la extracción de datos estructurados, el razonamiento formal y la revisión de código, la precisión es la métrica que justifica una decisión de enrutamiento. Y una victoria creíble ahí es el tipo de señal que empuja a un evaluador a agregar un nuevo modelo a la matriz de enrutamiento. La reacción de la comunidad es el punto de datos más interesante. Un hilo de Hacker News con 395 puntos significa que los profesionales están examinando la metodología en lugar de aceptar el resultado sin más. Sin protocolos de evaluación publicados, la comparación descansa en una cifra reportada por el proveedor. Las implicaciones de despliegue dependen de si la familia V4 se envía con la misma postura de distribución que los constructores han usado anteriormente, y si la afirmación de precisión sobrevive a pruebas de terceros contra configuraciones de harness estandarizadas. Varios comentaristas en el hilo preguntaron por las plantillas exactas de prompts, la rúbrica de puntuación, y la semilla usada para generar el conjunto de respuestas. Y la respuesta de DeepSeek a cada una de esas determinará si el resultado se trata como un punto de datos o como una afirmación fundamental. Para la arquitectura de inferencia, el resultado, si se reproduce, ampliaría el menú de opciones competitivas para cargas de trabajo sensibles a la precisión como la revisión de código, extracción de datos estructurados y razonamiento formal.
Los constructores que ejecutan enrutamiento multimodelo pueden tratar la afirmación como una señal para agregar V4 Pro a su matriz de evaluación en lugar de una decisión de reemplazo directo. La historia a seguir es si la metodología se hace pública, si los benchmarks independientes reproducen el resultado, y cómo responde el contrapeso de peso cerrado en su próximo ciclo de evaluación. Una afirmación seria de precisión de una familia de peso abierto de primer nivel también cambia la conversación. De adquisición, las empresas que anteriormente descartaban los modelos de peso abierto como rápidos pero descuidados, ahora tienen que defender una decisión de enrutamiento que ignora al líder de precisión. Y esa defensa se vuelve más difícil cada ciclo. OpenAI ha presentado un borrador confidencial S1 a la SEC, un paso regulatorio en lugar de un lanzamiento de producto, pero uno que moldea materialmente lo que los constructores pueden esperar de la plataforma durante los próximos trimestres. La presentación inicia un proceso de revisión que culmina en un documento de registro disponible públicamente, típicamente unas semanas antes de un roadshow. Hasta ese punto las finanzas, la concentración de clientes y el capex de cómputo permanecen privados, pero el marco del S1 fuerza su divulgación en una línea de tiempo definida. Para los constructores que ejecutan cargas de trabajo de producción contra las APIs de OpenAI, la presentación es un indicador líder de tres cosas: qué tan estable es la huella de cómputo, qué tan concentrada está la base de clientes, y qué tan agresiva es probable que sea la postura de precios una vez que las ganancias trimestrales entren en escena. El mecanismo que vale la pena entender es la vía de presentación confidencial de la SEC. Permite a un emisor compartir disclosures de borrador con la división de finanzas corporativas, recibir comentarios y revisar el documento antes de cualquier lanzamiento público. La primera versión pública típicamente aparece poco antes de que la compañía comience a comercializar acciones. Hasta entonces, el documento está exento de inspección pública bajo las disposiciones de la ley Hobbs para compañías de crecimiento emergente, una categoría en la que OpenAI califica por razones de ingresos. La implicación práctica es que hay una ventana, a menudo de unos pocos meses, donde la compañía está iterando con el personal de la SEC a puertas cerradas, y la superficie pública durante esa ventana es el comunicado de prensa más comentarios selectivos. Para los desarrolladores, el área de superficie relevante no es la presentación misma, sino lo que el documento público eventual revelará sobre la economía de infraestructura de OpenAI. Un S1 desglosa los ingresos por segmento, nombra clientes materiales por encima de un umbral de divulgación, y detalla compromisos a largo plazo para cómputo, capacidad de nube y adquisición de chips. Esos números determinan el margen que tiene OpenAI para subsidiar los precios de inferencia, para expandir los límites de tasa de API, y para mantener los objetivos de latencia estables bajo carga. También surfacear factores de riesgo alrededor de la concentración en un pequeño conjunto de socios hiperscaler y alrededor de la durabilidad de los pipelines de datos de entrenamiento. Los constructores que cierran contratos empresariales de varios años durante la ventana previa a la IPO están fijando el precio con incertidumbre, y las divulgaciones del S1 les dirán que también se cubrió esa incertidumbre. Lo que cambia para los constructores es mayormente posterior. Un OpenAI público introduce presión de ganancias trimestrales, lo que históricamente empuja a los proveedores de API hacia estabilización de precios y políticas de deprecación más claras. El S1 también publicará la postura de seguridad declarada de OpenAI, los compromisos de retención de datos, y cualquier divulgación sobre prácticas de evaluación de modelos que podría restringir cómo los clientes empresariales ejecutan inferencia contra cargas de trabajo sensibles. Estén atentos a la primera enmienda pública al S1, que usualmente lleva el lenguaje de factores de riesgo más detallado y la visión más clara de cómo OpenAI posiciona sus ofertas de API y SDK contra competidores verticalmente integrados. El otro ángulo que vale la pena seguir, la presentación nombrará a los suscriptores principales, y el sindicato de suscripción es a menudo el primer lugar donde los compromisos de capacidad, los lockups y la demanda previa a la IPO se vuelven visibles. Los constructores no necesitan leer el S1 de arriba a abajo, pero los factores de riesgo y las divulgaciones de concentración de clientes son las dos secciones que remodelarán las conversaciones de adquisición durante los próximos 2 años. La decisión de 2019 de OpenAI de no lanzar inmediatamente los pesos completos del modelo GPT-2 sigue siendo un punto de referencia en las conversaciones sobre despliegue responsable de IA. Cuando el modelo de lenguaje basado en transformadores se anunció en febrero de 2019, la organización optó por no distribuir el checkpoint completo de 1.5 mil millones de parámetros, en su lugar enviando variantes más pequeñas progresivamente durante varios meses.
La preocupación declarada era el posible mal uso, particularmente alrededor de generar texto sintético a escala. Una retrospectiva de blog fechada el 30 de diciembre de 2022, recirculando en Hacker News con una puntuación de 278, ha traído el episodio de vuelta a la discusión como un punto de comparación para cuanto ha cambiado el panorama desde entonces. Desde un punto de vista técnico, la arquitectura en sí era un decodificador transformer directo, y el comportamiento en runtime coincidía con lo que los investigadores esperaban del modelado de lenguaje autorregresivo. Lo que hizo que el lanzamiento fuera inusual fue el modelo de despliegue. En lugar de ofrecer un endpoint de API o un SDK de inferencia, OpenAI distribuyó los pesos directamente para ejecución local. Eso hizo que la decisión de retener la versión completa fuera significativa, ya que no había un endpoint central para estrangular o controlar el acceso. La tarjeta de modelo acompañante documentaba las fuentes de datos de entrenamiento, los resultados de evaluación y los modos de falla observados. Un primer ejemplo de documentación estructurada de lanzamiento que desde entonces se ha convertido en práctica estándar en toda la industria. La tarjeta de modelo también estableció la convención de separar el uso previsto, los patrones de mal uso observados y las limitaciones explícitas en 3 secciones distintas, un patrón que los laboratorios posteriores han adoptado en gran medida. Lo que la retrospectiva destaca es cómo cambia el cálculo con el mecanismo de distribución. En 2019, retener los pesos seguía siendo una palanca viable porque la mayoría de los desarrolladores carecían de la infraestructura para entrenar modelos comparables desde cero. El ecosistema actual de peso abierto combinado con infraestructura de inferencia ampliamente disponible, significa que un lanzamiento escalonado similar no produciría el mismo efecto protector. El blog señala que los lanzamientos posteriores de otros laboratorios han abandonado en gran medida el enfoque escalonado, adoptando en su lugar ya sea el lanzamiento abierto completo o el acceso solo por API. La tarjeta de modelo de 2019 todavía es útil como plantilla, pero el patrón de lanzamiento de pesos escalonados en sí ha dejado de estar de moda, en parte porque las líneas de tiempo de replicación se han acortado y en parte porque la comunidad de peso abierto ha madurado hasta el punto en que un lanzamiento completo diferido se lee como una señal de conflicto interno en lugar de cautela. Para los constructores que consideran estrategias de lanzamiento, la conclusión es que la divulgación escalonada es más efectiva cuando el modelo en sí es el recurso escaso. Una vez que la arquitectura y la metodología de entrenamiento son públicas, la replicación tiende a seguir independientemente de la disponibilidad de pesos, lo que desplaza la pregunta práctica de seguridad hacia la política de uso y las salvaguardas posteriores en lugar de la decisión de distribución inicial. La lección más profunda del episodio de 2019 no es si retener los pesos. Es que artefactos de lanzamiento envejecen bien, las tarjetas de modelo, los harnesses de evaluación y la documentación de uso previsto todos tienen una vida útil de varios años, mientras que el lanzamiento de pesos escalonados en sí no. Los constructores que están pensando en su propia estrategia de peso abierto deberían tratar el episodio de GPT-2 como un estudio de caso en artefactos de lanzamiento duraderos en lugar de como un modelo para lanzamientos escalonados. El cambio aterriza en el contrato de Marketplace de Bedrock en lugar de en el runtime de inferencia en sí, que es la parte que la mayoría de los desarrolladores habían asumido que era el límite de abstracción. AWS Bedrock con Anthropic como el proveedor de modelos ha señalado que los clientes que ejecuten el modelo Mitos de Anthropic en la plataforma necesitarán compartir datos con Anthropic como condición de alojamiento, con la misma política extendiéndose a futuros modelos de Anthropic. Arquitectónicamente, Bedrock todavía hace proxy de llamadas a la API Invoke Model al backend del proveedor, y la superficie del SDK se mantiene igual, pero el límite contractual alrededor del payload de solicitud y respuesta ahora se extiende a Anthropic. El cambio es lo que permite que Anthropic tenga visibilidad directa de cómo se usa Mitos en Bedrock en lugar de depender de la telemetría agregada por AWS. Para los constructores, la consecuencia práctica es que la historia de seguridad y residencia de datos para modelos alojados por Anthropic en Bedrock ya no coincide con la historia de otros proveedores en la misma plataforma. La latencia de inferencia, la topología de despliegue y el escalamiento no cambian. El modelo todavía se ejecuta dentro de AWS, escala a través del mismo servicio administrado, y se factura a través del mismo medidor de Bedrock. Lo que cambia es quién ve el contenido de la solicitud y cualquier metadato asociado bajo los términos del proveedor. El riesgo que se desplaza es alrededor del manejo de datos entre inquilinos, los PRAMPs. Las completaciones y los datos de ajuste en workloads de Anthropic ya no pueden asumirse que se mantengan dentro del límite de la cuenta de AWS.
Para equipos con workloads regulados, la pregunta ya no es ¿Bedrock es SOC 2 que Pliant? Es ¿el addendum de intercambio de datos de Anthropic es compatible con nuestro DPA existente? Lo que viene después es la entrada formal del changelog de Bedrock que detalla qué campos recibe Anthropic y la ruta de exclusión, si existe, para despliegues existentes. El hilo de Hacker News superó los 264 puntos, una señal útil de que los desarrolladores que trabajan están prestando atención a dónde termina realmente la abstracción del servicio gestionado. Para los equipos que enrutan cargas de trabajo sensibles a través de Bedrock, la pregunta práctica inmediata es qué modelos en sus cuentas caen bajo los nuevos términos de Anthropic, y si esos despliegues se quedan en Bedrock o migran a una integración directa con la API de Anthropic, donde el contrato de manejo de datos es de una sola parte. Desde el inicio. El camino de migración no es gratis, la integración directa con la API generalmente significa reconstruir la gestión de cuotas, la lógica de reintentos y la observabilidad, pero para cargas de trabajo reguladas, el contrato de una sola parte a menudo vale la reconstrucción. La lección más amplia es que Bedrock como abstracción multimodelo ahora mezcla proveedores con sus propios términos de manejo de datos y otros que heredan términos nativos de AWS. Las cargas de trabajo de Anthropic en Bedrock ya no son una situación de datos de proveedor único, lo que cambia cómo se definen los exámenes de cumplimiento y residencia. La elección entre Anthropic alojado en Bedrock y una llamada directa a la API de Anthropic ahora conlleva una disyuntiva clara de manejo de datos junto con la disyuntiva de infraestructura, y las conversaciones de adquisiciones de ahora en adelante tienen que mantener ambos ejes visibles. Anthropic ha publicado un PDF de System Card que cubre dos nuevas designaciones de modelo, Claude Fable 5 y Claude Mythos 5. El documento está alojado en el CDN de Anthropic y fue recogido por la comunidad de Hacker News, donde alcanzó una puntuación de 211, indicando un interés técnico sustancial en lo que representan los dos nombres de modelo y cómo encajan en la línea de Anthropic. Las System Cards son el formato estándar de transparencia de Anthropic, lanzado junto con nuevas variantes de modelos para documentar evaluaciones de seguridad, hallazgos de red teaming y límites de capacidades que informan las decisiones de despliegue. La publicación de una System Card típicamente es una señal de que los modelos subyacentes están en o cerca de disponibilidad general, ya que el documento sirve tanto como artefacto de divulgación como referencia para clientes empresariales que realizan revisiones de riesgo de proveedor. La estructura de dos modelos de la tarjeta, un documento cubriendo Fable 5 y Mythos 5, es consistente con un lanzamiento pareado donde el proveedor quiere dar a los revisores empresariales un único artefacto para clear en lugar de pedirles que persigan dos divulgaciones separadas. Eso es una pequeña pero real victoria operativa para los equipos de seguridad que tienen que presentar una revisión de proveedor para cada nuevo modelo en el proceso de adquisiciones. Para los constructores, las secciones más accionables de cualquier System Card usualmente son la metodología de evaluación y la sección de limitaciones explícitas. La metodología de evaluación detalla contra qué se probó el modelo, prompts adversarios, resistencia a jailbreak, rendimiento de tareas agénticas y benchmarks específicos de dominio. La sección de limitaciones enumera los modos de falla conocidos y los casos de uso para los que el modelo no está diseñado. Juntos, estos dan forma a las decisiones de arquitectura de prompts y enrutamiento, particularmente para sistemas de producción que necesitan comportamiento predecible entre cambios de modelo. El formato de System Card también sirve una función de seguridad, divulga el modelo de amenaza que Anthropic probó, incluyendo riesgo bio, riesgo ciber y evaluaciones de autonomía para modelos capaces. Los constructores que manejan cargas de trabajo de inferencia sensibles deben cruzar referenciar estas divulgaciones con sus propios requisitos de cumplimiento. Los mantenedores de SDK y consumidores de API también querrán escanear el documento en busca de cambios en el área de superficie o notas de deprecación, ya que las System Cards a veces marcan cambios de contrato próximos antes del changelog público. El enlace del PDF es la fuente primaria. El hilo de Hacker News es el lugar correcto para encontrar destacados anotados por la comunidad y casos extremos que el documento en sí no enfatiza. Lo que sigue, si Anthropic publica un blog complementario con orientación para desarrolladores, y si cualquiera de los nombres de modelo aparece en la lista de modelos de la API o en una versión actualizada del SDK. La ventana entre la publicación de la System Card y la disponibilidad de la API usualmente es corta, a menudo unos pocos días a 2 semanas, y las notas de lanzamiento del SDK que siguen son donde los cambios reales de contrato se vuelven visibles. Esta historia cubre un artículo de investigación que llegó a la portada de Hacker News a finales de mayo,
titulado Is grep all you need? How Agent Harnesses Reshape Agentic Search en AR14. La afirmación central del artículo es que un runtime de agente bien diseñado, es decir, la capa de orquestación que planifica, llama herramientas e itera, puede hacer que métodos de búsqueda de texto relativamente primitivos sean competitivos con sistemas de recuperación sofisticados. En otras palabras, el agent harness en sí hace el trabajo que se suponía que debían hacer la búsqueda vectorial, los embeddings y el re-ranking semántico. El encuadre importa porque invierte la pregunta habitual de adquisiciones. En lugar de preguntar qué backend de recuperación comprar, se les pide a los constructores que miren el loop de agente que ya tienen. El hilo de HN subió a 155 puntos, atirando comentarios de profesionales que argumentaron que para navegación de codebase, un modelo con acceso a base y regrep ya cubre la mayor parte de lo que los desarrolladores realmente necesitan. La implicación para la arquitectura de runtime es significativa. Si el harness es el cuello de botella o el diferenciador, entonces la capa de recuperación puede ser deliberadamente mínima. Los mecanismos concretos en el artículo parecen centrarse en loops de agente que invocan primitivas de búsqueda, directamente en lugar de pasar por un SDK de embedding o base de datos vectorial, y en cómo la planificación y autocorrección a nivel de orquestación pueden compensar una recuperación menos sofisticada. La latencia mejora como efecto colateral porque una llamada local a regrep es más barata que un round trip de embedding más una búsqueda de vecino más cercano. Y el modelo de costos cambia de una manera que hace que la pila ligera sea atractiva para cargas de trabajo de agente de alto volumen. Para los constructores, esto reencuadra la pregunta de despliegue. En lugar de levantar un almacén vectorial y un pipeline de embedding antes de que el agente pueda hacer trabajo útil, el camino de menor resistencia es una superficie de herramientas que incluye búsqueda estándar de Unix, un modelo de razonamiento y un loop que permite al agente refinar sus consultas a través de múltiples turnos. La limitación que vale la pena señalar, este argumento es más convincente para corpus estructurados y ricos en texto como código fuente y documentación, y no se transfiere limpiamente a tareas de búsqueda semántica difusa o multimodal donde los embeddings genuinamente ayudan. El límite es aproximadamente, cuando el corpus es texto, las consultas son concretas y la respuesta es un span de código fuente, las pilas ligeras ganan. Cuando el corpus es multimodal mixto o las consultas son conceptuales en lugar de léxicas, la capa de recuperación todavía gana su lugar. Lo que viene después es si los principales frameworks de agentes comienzan a enviar capas de recuperación más delgadas por defecto, y si el encuadre centrado en el harness del artículo se somete a pruebas de estrés contra codebases de producción, donde la frescura del índice y las actualizaciones incremental son restricciones reales. El argumento más profundo es arquitectónico. El artículo está presionando la presión de diseño de vuelta al harness en lugar del backend de recuperación, lo cual es un cambio significativo para equipos que han estado tratando el almacén vectorial como un componente estructural. Para equipos que ya tienen un almacén vectorial en producción, el movimiento correcto es instrumentar ambos caminos lado a lado y dejar que el agente enrute entre ellos, basándose en el tipo de consulta, en lugar de arrancar el almacén vectorial por completo. De la lista, los tipos de contenido MCP más ricos como audio y resource-link ya no rompen sesiones ni disparan 400S. Así que los constructores que conectan herramientas MCP personalizadas pueden enviar sin sanitización extra. Una nueva generación de Cloud está emergiendo a través de la página oficial de noticias de Anthropic, lo que típicamente precede a la exposición de API y SDK. Cualquier flujo de trabajo que dependa únicamente de código generado por agentes sin una verificación externa, está expuesto a regresión indetectable. Los desarrolladores que construyen en plataformas Apple deben esperar que la selección de modelos se vuelva opaca, con el SO eligiendo el backend en lugar de la aplicación. Una familia de modelos de primer nivel ahora compite directamente en tareas críticas de precisión, dando a los constructores una segunda fuente que vale la pena probar junto con las opciones existentes. El S1 público eventualmente divulgará los compromisos de cómputo de OpenAI, la concentración de clientes y la estructura de capital, lo que influye en la estabilidad de precios de API, los contratos empresariales a varios años y la durabilidad de la disponibilidad de modelos. Para los constructores que envían modelos de peso abierto, el episodio de GPT-2 es una referencia útil para pensar en lanzamientos escalonados y notas de lanzamiento estructuradas. Bedrock como abstracción multimodelo ahora mezcla proveedores con sus propios términos de manejo de datos y otros que heredan términos nativos de AWS. La System Card de Anthropic es la referencia canónica para límites de capacidades y limitaciones divulgadas antes de integrar cualquier variante,
Y las secciones de evaluación definen el envelope operativo real que da forma al diseño de prompts y estrategias de respaldo. Para los constructores que conectan agentes de codificación, las pilas ligeras como Selmas-RIP grep más un modelo de razonamiento pueden superar configuraciones elaboradas de recuperación para muchas tareas de code base, lo cual es una señal que vale la pena tomar en serio incluso si el camino ligero no siempre es la respuesta correcta. Eso cierra la lista para EP068. Gracias por escuchar Agente Stack Daily. De Nova y Ayoy, para las notas de lanzamiento completas, los ensayos fuente y el radar de proyectos, miren las notas del show en tobionfitnesstech.com. Volveremos pronto.